subsidio a los combustibles, las exportaciones petroleras, la rebaja de tarifas en energía eléctrica y la amenaza de la naturaleza a la infraestructura energética. Temas importantes en la cartera de Estado. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimo gusto saludarla, le agradezco la invitación y con mucho gusto atento para contestar sus preguntas. Gracias a usted por acompañarnos. Según acabamos de escuchar al presidente, este nuevo modelo de comercialización de combustibles, ¿cómo se aplicaría? Ahora bajan los precios porque el precio del petróleo está bajo, pero después, ¿cómo se va a aplicar la banda para gasolina, para diésel? Muy bien. El tema es que el nuevo sistema de comercio de combustibles es a precios de mercado. Esta es la razón de ser del gran cambio. Y esta razón de ser del gran cambio está asociada con otro aspecto muy importante, que es la libertad para la importación de combustibles por parte de privados, sean nacionales o extranjeros. En Ecuador, cualquier persona en este momento puede importar cualquiera de los combustibles e inclusive nuevos combustibles. Ahora, a precio de mercado, ¿cómo se cuidará entonces que los sectores económicos estratégicos, los que requieren el subsidio, lo reciban para evitar que suba el precio del transporte público de personas y de mercaderías, de exportación o de consumo doméstico? Muy bien. Existe en este nuevo sistema un procedimiento de bandas que se establecen con pisos y con techos. Esto quiere decir que se permite la fluctuación de conformidad con el crudo marcador WTI, que es el West Texas Intermediate. Este es la referencia, porque la mayoría del combustible que hoy día se consume en el Ecuador es importado. Sin embargo, como conocemos el grado de volatilidad con la que fluctúan los precios del WTI, aun cuando estamos ya en la tercera semana, vamos a entrar en la cuarta semana de una casi estabilidad. Veo que los precios, acabo de revisarlos, están en $32 por barril el WTI. A ese hay que restarle aproximadamente $7, que es el diferencial. Entonces estamos manejándonos dentro de este estimativo que en alguna ocasión compartí con usted. Es un estimativo de que podría terminar Ecuador con un precio promedio de $25 por barril para el crudo oriente. Entonces, la fluctuación se da por centavos, ¿no? Como fluctúa el WTI, sube o baja, porque es así como fluctúa en el mercado, dentro de esa banda. Y esa banda es la que protege, en efecto, protege que no se acepten cambios abruptos. Esta es la base, la base del cálculo de un sistema de precios de mercado, pero controlado desde el punto de vista de los abruptos cambios. Vivimos en abril pasado, recordará usted, un cambio muy significativo, primero a la baja y después casi el 50% a la alza. Estos cambios son demasiado abruptos. Las bandas intentan introducir un grado de estabilidad para todos. Ahora, pero más allá de los cambios abruptos, con las bandas de alguna manera, entonces, ¿se estaría eliminando el subsidio, se liberan los precios, pero según cómo, o dependerá más bien de cómo se vaya a fijar el piso y de cómo se va a fijar el techo para cuando los precios suban o bajen y ahí se aplicaría el subsidio? Correcto. Entonces, esto quiere decir que si los precios suben, cambia de banda. Estas bandas van a ser actualizadas cada mes. Es decir, vamos a hacer un seguimiento cada mes de cómo se comporta el WTI, este tipo de crudo que Ecuador utiliza para las importaciones y para las exportaciones, para los dos casos. Entonces, este monitoreo del comportamiento hace que los precios cambien de banda, ¿no? Pero a la vez se activan los subsidios fundamentalmente de carácter focalizado. Es decir, después de el intento de aumento de precios, de eliminación de los subsidios, de la focalización de los subsidios en octubre, se han tenido varias mesas de reunión con una enorme cantidad de grupos sociales y, por supuesto, todos estos están siendo considerados para cuando se produzcan estos cambios abruptos hacia arriba.
no necesariamente hacia abajo, sino hacia arriba. Pero ya tienen definido, por ejemplo, cómo sería el techo, porque en realidad ahí estaría la noticia, es decir, saber cuando suba el precio del petróleo, por ejemplo, a determinado nivel, ya se sabe que se va a sentir un impacto, por ejemplo. Correcto. Y en este momento, por ejemplo, la decisión del presidente de la República es vamos a disminuir. Y la disminución para arrancar con este nuevo sistema de comercio de combustibles con precios de mercado bajó de 1,85 a 1,75. Es un estímulo importante. El Ecuador no tiene una moneda propia como han utilizado los otros países para poder hacer el estímulo a la economía, pero el presidente de la República dice bajamos los precios. De esta manera hay un estímulo en estos dos más importantes combustibles de consumo, que son la gasolina o extra y el diésel. Entonces, ese estímulo tiene una variación en este instante de arranque del 5%. Es decir, el tope es 5%. Y vamos a ver cómo fluctúan centavos para arriba, centavos para abajo en relación con este precio base, que es el de 1,75 para la gasolina extra y de $1 para el diésel. Ahora, usted bien dice, cuando se lleguen a esos techos es que se aplica prácticamente el subsidio para que no suban más los precios. En el caso del diésel, para transporte urbano, para agricultura, para ganadería, ¿estos sectores van a estar bajo modalidades excepcionales o qué otros sectores estratégicos también? Claro. Sí, se aplica la misma modalidad que se aplicó durante todo este tiempo, de acuerdo con el decreto 338. Estos sectores que se los consideren en la economía como vulnerables están totalmente protegidos. Y dentro de esos sectores vulnerables ya hay una ampliación sobre algunos otros sectores, y me refiero también por la preocupación que tenían del lado de sectores productivos. Bueno, fundamentalmente el más importante que lo ha considerado el presidente de la República es el transporte urbano y el transporte interprovincial. Esos sectores pasarán a ser atendidos en la medida en cómo se vaya comportando el mercado de petróleos del mundo. Es decir, nuestra asociación ahora no es solamente el consumo del mercado interno, sino también cómo se desenvuelve el mercado internacional. En el caso de las bombonas de gas, no hay absolutamente ningún cambio. Hemos analizado con mucha prudencia el tema del gas doméstico. Prácticamente es imposible movilizarlo. Se queda como está. Los consumidores de gas doméstico no tienen ninguna afectación. Los consumidores de gas agrícolas tampoco tienen ningún impacto, ninguna afectación. Y los consumidores de gas licuado de petróleo tampoco, que se utilizan principalmente en el área de Guayaquil, de taxis, tampoco tienen ningún impacto. Es decir, todos los consumidores de gas LP doméstico, que se le conoce con esa terminología, no se les ha tocado. Más de 7 meses les ha tomado, ministro, el que el gobierno pueda anunciar una decisión sobre focalización del subsidio al diésel, a la gasolina extra. Hace un mes que conversamos, usted nos dijo que ya la decisión estaba lista para ser implementada, dependía ya solamente del anuncio presidencial. ¿Por qué decidieron hacerlo bajo este mecanismo? Y pregunto porque hay quienes consideran había que liberar los precios y solamente una focalización en ciertos casos. No necesariamente las bandas funcionan porque le da también al Estado la posibilidad de ir fluctuando en la medida que también requiera el Estado. ¿Por qué escogieron este mecanismo? Bueno, esta mecánica no solamente está siendo usada en Ecuador, se la usa en otros países también. Yo creo que cada uno de los países mide cómo deberían manejarse los precios de los combustibles. Mire usted, por ejemplo, en Europa prácticamente no han cambiado los precios a pesar del derrumbe de los precios del petróleo. Nuestros países vecinos tampoco han cambiado los precios. Es decir, cada cual maneja los precios de los combustibles en función de los consumidores. En el único país en donde se ha podido observar unas caídas muy drásticas en los precios ha sido en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy especial. Realmente responde con una nitidez al mercado y a las fluctuaciones de precios, y ahí se dan todas estas caídas abruptas e igualmente las subidas abruptas. Acá no. Pensamos que las bandas protegen al consumidor. Ese es el criterio. Y además pensamos que las bandas
se van a extender durante este periodo 2020 y 2021 van a ser de un crecimiento lento. Es decir, no presentimos un crecimiento abrupto, pero si se presentara algo abrupto, las bandas protegen. Pero aún ante ese crecimiento lento, ministro, ¿están proyectando cuánto le significaría en ahorros en combustibles al Estado para 2020-2021? Sí, está proyectado todo eso. ¿Y a cuánto más o menos asciende? Sí. Bueno, puede estar, es variable, los estimativos pueden llegar aproximadamente, uno de los escenarios que yo he manejado recientemente, creo que nos lleva aproximadamente un neto del orden de los 400 millones. Ahora, ya tendremos tiempo, según cómo se lo vaya aplicando también, ministro, y según los escenarios, a ahondar sobre estos temas. Tenemos que preguntarle también sobre lo que está ocurriendo en el río Coca, esa amenaza también que habría y qué pasa con las instalaciones de la hidroeléctrica que podría ocasionar otros graves problemas para el país. Veamos algo de lo que registramos. La estatal Petroecuador ha planificado la construcción de una nueva variante del oleoducto transecuatoriano Sote en el sector de San Rafael, en donde la erosión regresiva del río Coca amenaza nuevamente con destruir la tubería. El pasado 7 de abril, este fenómeno natural rompió las tuberías del Sote y del oleoducto de crudos pesados, OCP, que dejó al país sin producción petrolera por más de un mes. La erosión amenaza con destruir la vía que une a Quito con las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Además, está en riesgo la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que está a 17 kilómetros de este lugar. ¿Pero en qué grado amenaza realmente a la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair? Muy importante su pregunta. En la velocidad con la que esta erosión regresiva se está produciendo. En los estudios que acabo de encomendar directamente a SELEC y directamente a la compañía Coca-Codo Sinclair, están orientados a determinar la velocidad con que esta erosión se está produciendo, porque es regresiva, es decir, aguas arriba. Y entonces eso va a determinar las medidas que hay que tomar para evitar precisamente que esta erosión natural regresiva que se está dando en el río pueda llegar a las obras de toma de agua de la presa y de la planta hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair. No está directamente relacionado con la planta, sino con las tomas de agua. Pero entonces las medidas nos van a permitir tomar todas las precauciones, lo que haya que hacerse. Este estudio está por terminarse. En efecto, la decisión fue inmediata en el momento en que se produjo el derrumbe. Ese instante se activaron los estudios para poder determinar este factor, que es la velocidad de la erosión regresiva. Y depende cómo avance también esa erosión, la vía que conecta a Quito con Sucumbíos, con Orellana, podría estar en peligro por este fenómeno. Los oleoductos de Petroecuador y de las compañías privadas, SOTE, OCP, ¿no estarían nuevamente en riesgo? Ya no tienen esas variantes, y además Petroecuador ha tomado otra decisión, que es la de esta semana anterior, que hizo un sobrevuelo para encontrar la forma de hacer otra variante que permita precisamente ahora sí evitar cualquier contacto con el río. O sea, por un lado es la variante, pero también la posibilidad de que puedan frenar el traslado todavía del petróleo en el caso de que llegue a ocasionar un problema más grave y no estemos hablando de un derrame. Evidentemente, lo que nos sorprendió es la forma como se desvió el río y creó un socavón que sí está cercano a la carretera que une Quito con La Guaira. Ya ha sido alertado el ministro, colega mío de Transporte y Obras Públicas, están tomándose las medidas porque evidentemente esto fue el socavón. Es muy interesante ver en el video cómo fue consumiendo la barrera del lado izquierdo del río, cómo se va pegando la fuerza del agua. Quiero tal vez ilustrar a usted el volumen de agua de este invierno. En algunas ocasiones las mediciones nos han llevado casi a 7 veces el volumen normal. No solo es el doble, es 7 veces el volumen normal. Es decir, la fuerza del río ha sido extraordinaria. Este invierno ha sido bastante difícil, bastante diferente, pero se están tomando las precauciones para poder evitar otras consecuencias, otros incidentes, no solamente con el sistema de oleoductos,
sino también con la carretera que la acabamos de identificar como muy cercana a este socavón que se formó recientemente. Y esos son justamente los peligros. Ahora, ministro, el presidente hablaba hace poco de los resultados que han tenido por el reordenamiento de la deuda, que les ha permitido ahorrar, que les ha permitido conseguir mejores intereses, pero deuda también es lo que tenemos con China, con esos acuerdos 4 partes, como lo llamaron, que nos comprometieron a seguir entregando petróleo prendado y en condiciones que ya sabemos que no fueron las más favorables para el Ecuador. ¿Eso se ha renegociado? Sí, ha habido todos esos avances durante la administración de los ministros anteriores a mi gestión. Hicieron todas estas negociaciones, en realidad se sacaron algunas buenos beneficios, inclusive logramos colocar en el mercado spot 20 millones con la compañía Shell y también hemos colocado otros 20 millones con otras compañías como Jean Paul, que se llama. Entonces, todas estas son beneficios que se han podido lograr dentro de un proceso de negociación. Las negociaciones son de 2 partes. Siempre la una y la otra tienen consideraciones que al final nos llevan a un medio. Este es un medio, pero ya estamos por terminar este proceso. El nuevo proceso que podría aprobarse en los próximos días, ese proceso ya es distinto y trae otras condiciones. Condiciones un poquito más favorables precisamente desde el punto de vista de la combinación de lo financiero con lo comercial. Pero no hemos cerrado la puerta a muchas otras oportunidades que las que tenemos que usar durante todo este proceso de reactivación de la economía. Porque la economía tiene que fortalecerse, tiene que reactivarse en función de los recursos naturales. Claro, y para ello es importante que se tomen medidas que nos generen un mayor impacto. Es decir, si bien liberaron esos 20 millones o esos otros 20 millones al que usted se refiere, en relación al petróleo que tenemos prendado son todavía porcentajes mínimos. En realidad, la mayor parte de nuestras ventas de exportación de petróleo están adjudicadas ya a compañías chinas, independientemente de que las hayan prepagado con créditos para el Ministerio de Finanzas. Es decir, las compañías petroleras chinas no refinan el petróleo ecuatoriano porque quedan muy distantes, sino que lo revenden, y a eso me quería referir, lo revenden a los intermediarios que a su vez lo vuelven a revender a las refinerías de Estados Unidos. ¿Por qué se sigue permitiendo? Si además la política de comercialización de Petroecuador obliga a vender al refinador final y esta doble reventa de alguna manera termina perjudicando el precio que finalmente recibe el Ecuador. A ver, yo sí creo que vale la pena ilustrar. Eran 1.111 millones. Ya estamos en 280. Es decir, se ha podido reducir enormemente el compromiso de venta directa a estas 3 compañías. El proceso de comercialización, mar abierto, es totalmente libre. No se ponen condiciones, no. No se ponen condiciones en el sentido de vaya a este destino o vaya a este otro destino. Una vez que el barco está en aguas internacionales, puede escoger cualquier destino en función precisamente de cómo se comporta el mercado petrolero, por ejemplo, el WTI. Y entonces el trader, el comerciante del crudo a nivel de aguas internacionales tiene la libertad absoluta de moverse a cualquier destino. E inclusive puede moverse en destino del sur. E inclusive también, aun cuando esté en distancias muy lejanas a Asia, también podría moverse dependiendo del tamaño de la nave para poder cruzar todo el Océano Pacífico. Existen todas esas libertades. No hay restricciones una vez que esté en aguas internacionales a dónde puede ir. Sí, ministro, pero solo en esa ilustración, entendido, no hay diferencias en cuanto a qué puede hacer ya China después con su petróleo, pero para que el negocio funcione la reventa, en lugar de nosotros vender a las refinadoras, estamos poniendo un precio para que ese negocio funcione. Los que se terminan beneficiando son los intermediarios. Ya sobre eso hemos revisado números. Han habido informes a propósito de cómo se pudo haber afectado el Ecuador en los precios que terminaba vendiendo. Hacia eso me refería yo. Es decir, sí, lo que se puede hacer, pero luego para que el negocio funcione para otros, es si el Ecuador se termina viendo afectado en su precio, más aún cuando prendió la cantidad de petróleo que prendió. A ver, nosotros hemos tenido ventas muy importantes positivas, es decir, inclusive con números muy por encima del WTI. Hay ventas muy interesantes con beneficio directo. Ahora, hay otras ventas que son diferentes. Esto depende de la fluctuación del mercado. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Lo que hay que entender es que el comercio es con compañías de comercio.
con lo que se conoce como oil traders. No hay una relación directa con una refinería, no. La refinería cuando compra producto crudo para su destilación dentro de la refinería, compra de diferentes fuentes y de diferentes variedades y de diferentes APIs y de diferentes contenidos de azufre y de diferentes contenidos de metales pesados. Esa combinación no la hace el vendedor del crudo, la hace la refinería. Entonces la refinería compra una cantidad enorme de traders que están en el mercado, comprando crudo y vendiendo crudo. Ese es el mecanismo de comercio internacional de petróleo crudo existente en el momento. Y esto se aplica para todos. Ahora, sobre las nuevas alternativas que están barajando, ya conversaremos en otra oportunidad. Quiero cerrar preguntándole sobre el proyecto urgente humanitario que incluyó bajar en un 10% las tarifas de consumo el consumo de luz, de consumo doméstico. De ser aprobado así, ¿a cuánto asciende o desde qué fecha están previsto que puedan haber estos beneficios? Bueno, el beneficio es inmediato. Yo diría a los consumidores a consumir y a salir a trabajar. El proceso de reactivación es con trabajo. No hay absolutamente ninguna forma distinta que no sea el trabajo. Entonces vamos a trabajar, vamos a reactivar la economía y aquí hay una ayuda y un estímulo directo. Se han bajado los precios de los combustibles, de los dos más importantes combustibles, de la gasolina extra y el diésel. Entonces, consumidores, aprovechen que ahora está más barato. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchísimas gracias a usted. A usted, 7 de la mañana con 31 minutos.